Finalmente se dio el último debate presidencial de esta primera vuelta que ya se vota este mismo domingo, no queda nada. Y aprovecho de mencionar que vamos a hacer un directo en vivo que probablemente dure sus buenas horas, quién sabe, tal vez unas 8 horas, a esperar los resultados que van a estar este domingo. Pero dentro de eso, en este último debate, que fue bastante extenso, duró más de 3 horas, prácticamente unas 3 horas y media, se hablaron de distintas cosas. Y se dio una situación bien curiosa porque distintos candidatos se caracterizaron por tener momentos buenos en ciertos momentos malos en otros, y se notó una cierta preferencia a la prensa que tuvo efectos, ¿no? Pero algo que sí se notó bastante fue un ataque coordinado en contra de la candidatura de Janet Jara, particularmente tanto por Kaiser como por Kast, y en algún momento incluso una alianza poco esperada del profesor Eduardo Artés, que atacó a Jara desde la izquierda, y que después José Antonio Kast tomó la batuta y apoyándose en Artés también se lanzó en contra de la candidata presidencial del oficialismo. Janet, Luis Emilio Recabarren no era partidario tanto de las alzas de los salarios mínimos y esto y lo otro, porque él entendía que producía la alza de salario mínimo, venía la subida de precios enseguida. Entonces, se quedábamos igual o peor. Te digo esto porque es bien importante. Para nosotros lo central es crear fuentes de trabajo. No, yo estoy gratamente sorprendido por la primera parte de la clase de economía que le dio Artés a Jara, porque lo que hay que generar es trabajo. El punto es que ese trabajo tiene que generarse con inversión externa y para eso necesitamos seguridad. La inversión nacional, bienvenida a todo lo que se pueda, pero abramos las fronteras para la inversión. Esa inversión que va a generar crecimiento y va a dar más y mejor trabajo. Algunos van a cifrar cifra altísima. ¿Por qué no 1,5 millones? ¿Por qué no 2 millones? ¿Por qué no 3 millones? Usted no se compromete con ningún subasta. Lo que se necesita es más trabajo. Usted no se compromete, por lo tanto, con ningún número. Me comprometo a que haya crecimiento, trabajo y seguridad. Johannes Kaiser. Sí, el Partido Comunista votó de manera sistemática en contra de los proyectos de ley de seguridad en este mismo gobierno, que era su gobierno. Y por lo demás, hace un año y tanto atrás, atacaron a la ministra Toá en razón del allanamiento que se realizó en Villa Francia, donde se decomisó armamento que había participado en delitos. ¿Cuál va a ser entonces la participación del Partido Comunista en materia de seguridad en un gobierno eventual de la señora Jara? Eso es lo que marcó una serie de cuestionamientos en contra de Jara, que al menos en la primera mitad del debate no se manejó muy bien, que fue la primera mitad más vista porque era un poco más temprano, este debate súper extenso, no manejó bien los tiempos que tenía asignados, por lo tanto no podía responder algunos puntos, se picó, estaba muy enojada, se notaba, y también no dio muchas propuestas, era un poco ambiguo y repetía todo el tiempo lo del secreto bancario, que es algo sumamente impopular con justa razón a nivel poblacional. Distintas encuestas lo han mostrado, porque más allá de que es importante tener una lucha contra la delincuencia sólida, ya existe la eliminación del secreto bancario, pero por resolución judicial, que es más o menos rápido, y a muchos les preocupa con justa razón que el Estado y por lo tanto el mundo político y los funcionarios estatales que están ahí, que tienen por supuesto vínculos políticos y varios de ellos son bien sucios, puedan tener acceso en todo momento a la información privada, bancaria, de lo que se gasta, cómo se gasta o cuánto se ingresa específicamente de cada trabajador, y que eso eventualmente puede llevar a abusos de poder, puede llevar a filtraciones de datos que eliminan justamente el derecho a la privacidad, y que en la práctica eso no ayuda demasiado en la lucha contra la delincuencia, sino que termina siendo más bien una herramienta tributaria para que el gobierno sepa exactamente en qué se gasta más por población, de la mayoría de la población, y puedan por lo tanto dedicar más impuestos focalizados que terminan sacándole más dinero al bolsillo a los ciudadanos, ¿no? Entonces, mucho de eso, y mucho que ocurrió es que cuando la atacaban a veces ella repetía los ataques pero no los respondía, y es una pésima estrategia política, no sé quién la asesoró en eso. Tú respondes, si vas a responder un ataque en vez de ignorarlo, decirlo, y ni siquiera respondió y decir no lo voy a responder, pero lo repetí. Mal manejo, ¿no? Después de la segunda mitad tuvo un poco más sólido con lo que dijo, simplemente como que dio sus propuestas entre medio, tampoco se explayó demasiado, fue bien hipócrita en algunos momentos criticando a Kast por hacer evasiones cuando ella hace lo mismo constantemente, y ahí se caracterizó por estar un poco mejor, pero tampoco fue uno de sus mejores debates. Yo diría que tuvo una gestión, no de sus peores, pero tampoco muy buena, fue más bien mediocre, ¿no? Ahora, dentro de lo que vimos, sí se observó una expectativa de que eventualmente pudiera haber más enfrentamiento entre los candidatos de la oposición, tomando en cuenta que según varias encuestas se ha visto que Kast se ha mantenido a la baja y Kaiser lo está alcanzando o pasando según algunas, mientras que Matei también está por ahí cerca, en algunas está más bajo, en otras está por ahí. Entonces este es un debate que igual era decisivo, faltando menos de una semana para la elección, y lo que se vio fue no demasiados ataques entre los candidatos. Lo que sí diría es que los candidatos de oposición, la que tuvo el mejor desempeño, y es una sorpresa porque es como el único debate en que le fue bien, y yo diría que un poquitito tarde para cambiar de estrategia mediática, fue Belín Matei, que copió varias de las propuestas, tanto de
José Antonio Kast como también de París y de Johannes Kaiser, e incluso con sus discursos sonaba como una candidata completamente distinta, sustancialmente más dura en distintos ámbitos. En un año vamos a terminar con el narcoterrorismo del sur. Se puede, lo que sí hay que invertir bastante dinero, 2.500 millones de dólares. Y lo que vamos a hacer es que a todos esos narcoterroristas, igual que a los del Tren de Aragua, o se van a ir a la cárcel o se van a ir al cementerio. Es hora ya de pillarlos a través de drones. Uno puede monitorear exactamente todo lo que está pasando allí. Si es que tienen plantaciones de marihuana, todo lo que están haciendo. Gracias, y eso lo vamos a hacer. Y eso sumado también, ese cambio de discurso último minuto, a que los periodistas no le cuestionaban nada, la dejan hablar sin problema y no la interrumpían, le hizo tener un mejor debate que en otros. Y yo incluso diría que si ella se hubiera manejado así en todos los debates presidenciales, su campaña hubiera sido con ese tono, probablemente ella podría haber pasado a segunda vuelta. Pero no lo hizo, cambió a último minuto y como buen chileno haciendo todo a última hora, ¿no? Pero lo que terminó haciendo esto no le va a significar, yo creo, suficiente para eventualmente pasar a una segunda vuelta, porque es un cambio de discurso y encontrar el tono de que debió haber sido su campaña, pero ya es demasiado tarde. Pasó meses en caída libre, mal campaña por meses, y hacerlo bien en un debate, y a unos pocos días de la elección, luego de haber caído tanto, no basta. Es un buen ejemplo de que los momentos también en los cuales uno mejora también son relevantes, ¿no? Por otro lado tenemos el caso de Johannes Kaiser, que estuvo bastante sólido en varios momentos, en particular con respecto a propuestas de fondo, tanto en materia de seguridad como en materias económicas. Diría que los candidatos, principalmente de la oposición, fueron especialmente más débiles cuando se le preguntaron cosas como lo de Punta Peuco, el tema de los indultos, o materias que tienen que ver con el aborto, o incluso Castro de la píldora el día después, ¿no? Pero de todas maneras, eso sobre en su momento, pero tomando en cuenta que la elección actual no es lo principal, esos temas morales, que se nota que no es lo más sólido per se, simplemente no va a influir demasiado. Kaiser tiene sus posiciones y las dijo claro, solo que es bastante conservador, muy conservador, y a nivel poblacional chileno eso no es popular en la mayoría de la población. La mayoría de las propuestas más conservadoras tienen cerca de entre un 20 y 30% de apoyo, lo que es un cambio sustancial porque en los 90 tenía más de 70, 80% de apoyo, había cambios culturales importantes. Ahora tiene más o menos el mismo apoyo que tienen las propuestas más progresistas como el aborto libre, pero más del 60% de la población, por ejemplo, apoya las 3 causales. No el aborto libre, pero tampoco la restricción completa del aborto. Y así, la población chilena ha tomado como un punto intermedio entre ambas posiciones, más liberal, dirían algunos, ¿no? Pero no es la elección de eso. Aunque eso lo mencionen bastante, todos los temas más de sexualidad, de minorías sexuales, o temas de, por ejemplo, de las drogas, o cosas, por ejemplo, como el aborto, etcétera, han pasado a un plano secundario tomando en cuenta que hay una preocupación justificada, y por lo tanto es lo principal, temas de seguridad, temas migratorios y temas económicos. Y eso es lo principal. Lo otro, sean progresistas o conservadores, pasa a segundo plano para esta elección, ¿no? Lo que sí le jugó en contra fue cuando habló esto, le estaban preguntando lo de Punta Peuco, los periodistas le pusieron una trampa que él pisó con respecto a el tema de estos indultos, que es la justificación que ha dado para sacar de Punta Peuco a aquellos que están condenados ahí por violaciones de derechos humanos durante Pinochet, bajo su régimen. Lo que justamente él mencionado siempre es que es por edad. Y le preguntaron que si es por edad, eso se aplica para cualquier delito. Y por ejemplo, le pusieron aquel caso de aquel que sea un abusador de menores de edad. Para decirlo de una manera formal, ya saben a qué me refiero, ¿no? Como tenemos el ejemplo en Chile de casos con sacerdotes católicos que hicieron situaciones así con menores de edad, ¿no? Y él dijo que sí, pero que no fuera un peligro para la sociedad. Pero el hecho de que haya dicho que sí y por al ver el cansancio lo afectó, y después aunque hayan los que lo siguen hacen sus justificaciones, se ve mal mediáticamente porque a veces es bueno quedarse callado con algunos puntos o puedes dar otro tipo de justificación, pero decir, y yo tampoco estoy de acuerdo con lo que él menciona, de que cualquier tipo de delito, no importa que sea, lo puedes sacar después de la cárcel por tener cierta edad, y que te den un ejemplo tan terrible como el caso de abusadores de menores de edad, que yo diría que a eso hay que aplicarles penas de muerte, y que él podría haber respondido eso, no lo hizo, tomando en cuenta que él le ha defendido la pena de muerte. Y después justificarlo, se ve mal, muy mal. Y eso se ha viralizado especialmente en redes sociales por aquellos que están más cercanos a la izquierda, como también aquellos que tienen cercanía a la centro derecha, e incluso algunas cuentas de aquellos que apoyan a Kast, por lo que él mencionó. ¿Indultaría a un violador de menores de 80 años? Otra cosa es, evidentemente, si significa un peligro para la sociedad, no. Ahora, si está con cáncer terminal amarrado a la camilla,
¿qué sentido tiene tenerlo en una facilidad carcelaria? De todas maneras, más allá de eso, más allá de ese punto, tuvo un buen desempeño. Yo diría que ha tenido debates mucho mejores, pero esto va a continuar la tendencia. No creo que él baje por esto per se, sino que se mantiene las tendencias que ha habido en las encuestas en el último tiempo. Con el caso de Parisi, yo diría que lo hizo bien, pero no se destacó per se, fueron el tono más bien de siempre, y los más perjudicados, por supuesto, son Ominami, que es muy grosero, es prácticamente un chiste, para qué decir Maine Nichols, que se ha manejado cada vez peor y había tenido un alza él parcialmente en las encuestas, y que ahora lo hizo pésimo, al igual como lo ha hecho en las últimas semanas, con muchas volteretas y posiciones muy ambiguas, como también mal justificadas. Probablemente parte de ese apoyo que sacó va a volver a Jara o va a ir a Matei, y por otro lado Eduardo Artés, que es prácticamente alguien del siglo pasado, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿qué les pareció este debate presidencial? ¿Creen que afecta para la elección? ¿Quién creen que va a pasar a segunda vuelta? Colóquenlo ahí abajo en los comentarios y recuerden que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.